nombre es Pablo Dors, soy un sacerdote, soy un escritor y últimamente, desde hace un par de años, también me gusta definirme como un profeta. Decir que soy un sacerdote es decir que soy un hombre del silencio, interesado en la experiencia interior. Decir que soy un escritor es decir que soy un hombre de la palabra, interesado en la escritura, en la comunicación, y no solamente la comunicación, sino en la revelación, encontrar cómo las palabras transmiten, tienen un poder de transformación muy grande. Y decir que soy profeta significa de que desde hace poco tiempo experimento que tengo un mensaje que transmitir, que ese mensaje no es mío, sino que me viene dado, no lo he escogido yo, no lo he inventado yo, sino que me ha llegado, y también tengo un pueblo al que transmitírselo. A este mundo venimos a ser. Y tantas veces ese camino del ser no es fácil, y entonces buscamos sucedáneos como el poder, el tener o el aparecer, la ambición, la codicia y la vanidad, y esos sucedáneos del ser nos van despistando de nuestro camino, ¿no? En cualquier caso, la vida es una aventura, la aventura del ser, y tantas veces la recorremos con dificultades. Es un camino nocturno, muchas veces es de noche, pero en medio de esa noche puede brillar la oscuridad, brillar la luz, ¿no? Y por tanto encontrar en la fuente que estamos buscando. En la vida está permanentemente enseñándonos cosas. El problema es que tantas veces nosotros no estamos despiertos y no sabemos captar esas lecciones que da la vida, ¿no? Lo fundamental que enseña la vida es la importancia del dar y del recibir. Estamos vivos en la medida en que tenemos capacidad de oblatividad y capacidad de receptividad. En la medida, por el contrario, en la que nos bloqueamos y no somos capaces de dar o no somos capaces de recibir, la vida no puede enseñarnos aquello que tiene que transmitirnos. La felicidad es un concepto que no me interesa, porque tantas veces asociamos felicidad simplemente a bienestar, ¿no? Y lo que a mí me interesa es la plenitud más que la felicidad, y esto significa responder a lo que la vida nos plantea. Y tantas veces he dicho que la vida es una palabra y que nuestra existencia es el salmo que responde a esa palabra, ¿no? Pues el sufrimiento enseña lo que significa estar vivo. Por tanto, quien no sufre no sabe lo que es estar vivo, ¿no? La vida comporta necesariamente fragilidad, necesariamente caducidad, y por tanto habitar en esa caducidad, habitar en esa fragilidad, en ese sufrimiento, es tanto como habitar en la vida. Por tanto, el sufrimiento no es la otra cara de la vida, sino la vida misma. En la medida en que sufrimos, estamos vivos porque experimentamos nuestra fragilidad. Una vida realizada es aquella en la que cumplimos aquello que hemos venido a cumplir a este mundo, ¿no? En la que realizamos aquello que hemos venido a realizar, ¿no? Cuando sentimos que empezamos a parecernos a lo que Dios había pensado para nosotros, ¿no? En general, a esto no se llega de la noche a la mañana, sino que es un largo camino, pero cuando se llega a esto, o al menos a parecerse a lo que uno tendría que ser, entonces se experimenta una alegría muy profunda, la alegría del ser, una alegría que no es simplemente anímica, en el sentido de que dependa de las circunstancias propensas o adversas que te toca atravesar, sino que es la alegría del ser, precisamente por estar siendo aquello que estabas llamado a ser.
En realidad solamente hay un camino, ¿no? Y es el de la escucha de la propia conciencia. Nosotros sabremos quiénes somos, la pregunta fundamental es ¿quién soy yo? Y sabremos quiénes somos en la medida en la que nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? En realidad el único mandato o imperativo ético sería aprende a ser tú mismo, o aprende a desplegar esa palabra que tú eres para que el mundo pueda escucharla, ¿no? Y eso es una aventura, eso es una aventura. La espiritualidad es el silencio. Es decir, que el silencio no es simplemente un medio para encontrarnos con nosotros mismos o un medio para encontrarnos con Dios, sino que la espiritualidad es el silencio mismo. El silencio se identifica con Dios mismo o con el misterio, si queremos formularlo en términos laicos, ¿no? Y por tanto, hablar de que la espiritualidad es el silencio es tanto como decir que el camino de la espiritualidad es el camino de la síntesis. El camino de la palabra, por el contrario, es el camino del análisis. La palabra es necesariamente analítica, necesariamente hay multiplicidad, hay fragmentación, mientras que el silencio unifica, y por eso mismo, porque tiende al uno y en su última instancia es uno, por eso mismo lo identifico con el silencio, con el misterio. La devoción es la vía de los sentimientos, ¿no? En nuestro acceso al misterio, pues hay distintas vías, ¿no? O sea, está la vía mental, ¿no? Que es la vía de la reflexión, del discurso, está la vía sentimental, que es la vía del corazón, la vía de la devoción, y está la vía de la sabiduría, que la identificaría con la vía del silencio. Entonces la devoción tiene que ver con el mundo del afecto, con el mundo de la emoción. A lo largo de la historia, el ser humano ha vislumbrado la presencia del misterio, es decir, de algo que excede la capacidad de control, de dominio, de comprensión del ser humano por distintos medios, por distintas vías, ¿no? La vía más universal es la vía de la naturaleza, ¿no? A lo largo de la historia, prácticamente toda la humanidad ha vislumbrado, se ha sobrecogido ante el misterio, ante la naturaleza, ¿no? Pues ante una bóveda celeste, por ejemplo, o la inmensidad del océano, o el horizonte infinito desde lo alto de una montaña. Ante toda esa belleza o esa inmensidad se ha sentido sobrecogido y ha presentido que tenía que haber algo detrás, ¿no? de todas las formas, tenía que haber algún fondo, ¿no? De misterio, de silencio, de plenitud. ¿No? Esa es una vía. Luego hay una segunda vía, que no es la vía de naturaleza, que es una vía de la imagen. Tú ves, por ejemplo, esa montaña, o esa bóveda celeste, o ese horizonte infinito desde la montaña, sino que es la vía de la cultura, no solamente la vía de la natura, sino la vía de la cultura. La vía de la cultura es la experimentada por fundamentalmente las tradiciones de sabiduría, casi siempre monoteístas, que han encontrado algo del rastro del misterio o de Dios en algunas palabras. Entonces son culturas, son las religiones del libro, el cristianismo, el judaísmo y el islam, que han dicho, estas palabras son palabras de Dios, es decir, nos remiten al misterio, nos remiten a la trascendencia, nos sacan de los fenómenos simplemente mundanos, ¿no? Esta vía de la cultura es la vía de la palabra, igual que la vía de la natura es la vía de la imagen, y luego habría una tercera vía, que es la vía del silencio, que para mí es la vía excelsa, la vía más directa hacia el misterio, porque es inmediata, es decir, sin mediación de una imagen, sin mediación de una palabra, sino directa, ¿no? ¿Y qué es el misterio, ¿no? Bien, es que definirlo, ponerle palabras, es profanarlo, ¿no? O sea, justamente el misterio es aquello a lo que no podemos poner palabras, ¿no? Pero también aquello que intuimos, presentimos, que nos define, ¿no? ¿Y por qué lo intuimos o lo presentimos? Porque en el ser humano existen instintos, que es todo lo que se refiere a la dimensión corporal o material, existen deseos,
que es todo lo que se refiere a la dimensión psíquica o psicológica o mental, pero existe también un anhelo de plenitud, que es justamente lo que se refiere al misterio, a la dimensión espiritual, ¿no? Tú puedes tener tus instintos y tus deseos más o menos bien cubiertos o satisfechos y, sin embargo, no sentirte pleno precisamente porque tienes este anhelo, ¿no? o esta sed, ¿no? Entonces, el misterio es lo que respondería o lo que correspondería a ese anhelo o a esa sed que caracteriza al ser humano.